Hola, bienvenido a Arsis Tech Academy, en este curso de empezar a trabajar con contenedores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Docker y la iniciativa OCI. Empezamos, pero primero vamos a aclarar conceptos. Vamos a dejar clara la diferencia entre imagen y contenedor. La imagen es el formato binario. Cuando decíamos que los contenedores son una forma de empaquetar una aplicación y todas sus dependencias, este empaquetado toma la forma de una imagen. Las imágenes se almacenan en lo que llamamos registros de imágenes y desde estos registros nos los podemos descargar a nuestra máquina. Hay varios registros de imágenes y estos pueden ser públicos o privados. El registro de imagen canónico es el Docker Hub, simplemente porque fue el primer registro que existió y es el que utiliza por defecto hoy en día Docker. Cualquier sistema de gestión de contenedores va a poder utilizar imágenes de cualquier registro, gracias precisamente a OCI. Hablaremos más adelante de ello. Cuando tenemos una imagen descargada, podemos a partir de esta imagen crear uno o más contenedores. Cada uno de esos contenedores ejecutará aisladamente la aplicación empaquetada en la imagen. Podríamos decir que la imagen es el artefacto binario y los contenedores es el resultado de ejecutar una imagen. Ahora que ya tenemos clara la diferencia entre contenedor e imagen, vamos a hablar un poco de Docker. Todos probablemente conocéis Docker y lo asimiléis a sinónimo de contenedor. Docker es el estándar por antonomasia de un sistema de ejecución de contenedores. Pero a lo que realmente llamamos Docker hoy en día es una amalgama de productos que nos permiten la creación, ejecución y administración de contenedores e imágenes. Todo esto es muy importante. Docker no se limita solo a ejecutar contenedores, nos va a permitir crear imágenes, administrar estas imágenes, subir estas imágenes en un registro, descargarnos las imágenes de un registro. Por lo tanto, va mucho más allá de simplemente un sistema o un motor de ejecución de contenedores. Es toda una suite de productos que nos permiten crear, ejecutar y administrar contenedores e imágenes. Hay como dos sabores de Docker, por así decirlo. El primero sería Docker Engine. Docker Engine es si me permitís llamarlo así, el Docker original. Es la versión libre y gratuita de Docker, disponible única y exclusivamente para sistemas Linux. Utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es la CLI, el comando Docker que invocamos desde la línea de comandos, y luego tenemos un servidor, lo que conocemos como el nombre de Docker Daemon, que es quien realmente ejecuta todas esas tareas. Esa arquitectura cliente-servidor tiene la ventaja de que desde un cliente, desde una interfaz de línea de comandos, desde una máquina, puedo manejar el daemon, el servidor que se esté ejecutando en otra máquina y por lo tanto manejar contenedores de otra máquina. ¿Por qué cliente y servidor están separados? El otro producto vendría a ser Docker Desktop. Docker Desktop es una versión sujeta a licencia y está disponible para Windows, Mac y también para Linux. Es importante tener presente que en Linux podemos elegir entre utilizar Docker Engine o Docker Desktop. O incluso, si queremos, ambos a la vez. Es posible hacerlo. En Windows y Mac no tenemos selección. Docker Desktop es el único producto que podemos ejecutar. Docker Desktop incluye Docker Engine y herramientas adicionales. Esas herramientas son básicamente una interfaz gráfica de usuario, un orquestador Kubernetes de desarrollo y eso es muy importante, la posibilidad de ejecutar contenedores Linux en Windows y Mac. Esta característica, la de ejecutar contenedores Linux en macOS y Windows, es muy interesante porque, como ya repasamos en el vídeo que dedicamos a la historia de los contenedores son una tecnología muy ligada a Linux. Eso significa que muchísimas imágenes y muchísimas soluciones de contenedores existen en formato Linux. Cuando Docker sacó versiones para Mac y para Windows, era evidente que necesitaba imperiosamente
que desde estos sistemas operativos se pudiesen ejecutar contenedores. De hecho, cuando salió las primeras versiones de Docker en Windows, Windows no tenía todavía el soporte para contenedores Windows, eso todavía no existía. Por lo tanto, era imperativo poder permitir la ejecución de contenedores Linux desde Mac y desde Windows. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente Docker Desktop utiliza una máquina virtual. Esta máquina virtual es gestionada automáticamente por Docker Desktop. Recuerda, los contenedores no virtualizan, por lo tanto, si estoy en Windows, solo puedo ejecutar contenedores cuyo binario sea Windows. Eso significa que si Docker Desktop quiere permitirme ejecutar contenedores Linux, voy a tener que tener una máquina virtual. Esta máquina virtual, como digo, la aprovisiona y la configura automáticamente Docker Desktop. En las versiones actuales de Docker Desktop y Windows, por ejemplo, utiliza WSL2, el Windows Subsystem for Linux, que incorpora Windows para ejecutar los contenedores. En macOS, por su lado, utiliza una pequeña máquina virtual que maneja automáticamente. Para nosotros es transparente. Cuando digo que es transparente, es que desde un terminal de Windows, por ejemplo, utilizando PowerShell, yo voy a llamar a Docker y este comando de Docker, esta CLI de Docker que voy a utilizar desde Windows, ya está configurada para conectarse con la máquina virtual que ejecuta los contenedores Linux. Esta es precisamente la gracia y la necesidad de Docker Desktop, ofrecer este soporte transparente que me permite a mí, sin calentarme mucho la cabeza, ejecutar contenedores Linux desde un ordenador Windows o macOS. Bien, cuando hablamos de Docker Engine, el concepto de Docker, dije que era una amalgama de productos. Bueno, aquí tenéis algunos de estos subproductos que conformarían Docker Engine. Por ejemplo, tendríamos BuildKit. BuildKit es el responsable dentro de Docker de construir imágenes. Containerd es una librería que maneja la ejecución de contenedores. Y runc, por ejemplo, es una pequeña herramienta de línea de comandos que ejecuta un contenedor. De hecho, tendríamos una relación tal que así. Desde la línea de comandos, desde el comando Docker, invocaríamos al Docker Daemon y este Docker Daemon se comunicaría con Containerd para ejecutar uno o más contenedores y Containerd ejecutaría instancias de runc para ejecutar cada uno de estos contenedores. Esto es solo una posible foto utilizando las tecnologías de Docker Engine. ¿Y por qué digo que es solo una posible foto? Pues porque hay otros sistemas de contenedores. Por ejemplo, podría hablar aquí de Racket. Racket fue la primera alternativa clara a Docker. Hoy en día es un proyecto discontinuado, ya no debe utilizarse. La visión que tenía Racket era solucionar algunos de los problemas de Docker, en especial problemas de seguridad que vienen dados debido a la naturaleza cliente-servidor que tiene Docker y en el hecho de que el daemon de Docker suele ejecutarse con permisos de root. Racket intentaba ofrecer más seguridad en este punto. Otro sistema de contenedores que se utiliza muchísimo hoy en día es Podman. Podman es un sistema de contenedores alternativo, pues por ejemplo no utiliza BuildKit para construir imágenes, sino que utiliza su propio sistema, pero básicamente todo lo que puedo hacer con Docker lo puedo hacer con Podman. Otra solución podría ser utilizar directamente Containerd más nerdctl. Nerdctl es una interfaz de línea de comandos que nos permite utilizar directamente Containerd. Containerd, el mismo Containerd que utiliza Docker Engine. Toda esta explosión de sistemas de ejecución de contenedores, manejo de contenedores y multitud de otros productos que no hemos visto, que no he mencionado, por ejemplo, Canico, que es un sistema alternativo para construir imágenes, o BuildAH, que es otro sistema alternativo para construir imágenes, etcétera, etcétera, son posibles gracias a OCI. OCI es Open Container Initiative y fue una iniciativa donde todos los players más importantes en el sector de los contenedores se juntaron para definir unos estándares que permitiesen interoperar. Por ejemplo, cuando salió Racket salió con su propio formato de imágenes, que era distinto del formato de imágenes de Docker, y ambos eran dos formatos propietarios completamente distintos entre sí. ¿Qué significaba eso? Que si alguien utilizaba Racket para construir una imagen de contenedor, luego esa imagen no la podía pasar a nadie que tuviese Docker, porque eran formatos incompatibles. OCI
viene a solucionar todo esto. Y es un estándar que indica primero cómo debe ejecutarse un contenedor a partir de una imagen, al más bajo nivel. Es decir, define cómo debe funcionar, por ejemplo, runc, que utiliza Docker Engine. Y de hecho, esto ha permitido la creación de alternativas a runc. La más conocida sería una que se llama Cerran. ¿De acuerdo? Pero son alternativas a motores de contenedores de bajo nivel. ¿Por qué? Porque la interfaz de cómo debe funcionar un motor de contenedores a bajo nivel, es decir, simplemente el sistema que tiene que ser capaz de crear un contenedor y ponerlo en marcha, está definido por OCI. También define el formato binario de la imagen para asegurar precisamente que no tengamos problemas, sea cual sea el sistema que se ha utilizado para construir una imagen. Yo puedo construir una imagen utilizando BuildKit, que es el sistema de Docker, y ejecutar esa imagen, por ejemplo, con Podman. O puedo construir una imagen con Canico, y que es otro sistema de construcción de imágenes, y ejecutarla con Docker. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas cumplen el formato de imagen de OCI. Y por último, el formato de registro de imágenes. Antes he comentado que las imágenes se almacenan en registros de imágenes. La API y la forma de acceder a estos registros de imágenes también está definida en OCI.